Aro, 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 tiki, tiki, ti. Ya nos encontramos a puertas de celebrar nuevamente otra versión de Fiestas Patrias y por supuesto quisiéramos traer este breve análisis sobre algunos componentes que podrían afectar, como por ejemplo efectuamos compras para celebrar Fiestas Patrias con nuestro equipo de trabajo. ¿Qué pasa con esas compras? ¿Son gastos aceptados o no? ¿Qué pasa con si es que incorporo compras de alcohol? ¿Qué pasa con eso? ¿Eso sí es aceptado? ¿Eso no es aceptado? El tema del IVA en las facturas, ¿puedo utilizarlo? ¿O tengo que sacarlo? ¿Debo pedir boleto, factura por las compras relacionadas a esta celebración de fiestas patrias? Son algunos de los temas que vamos a analizar en este breve video. Por lo tanto, por lo tanto, pasemos al primer punto. Entonces, ¿qué sucede con las compras? ¿Serán aceptadas o no? Y para tener un respaldo legal, de lo que se refiere a este punto, tenemos que dirigirnos a lo que nos dice la circular 53 del 2020, en donde, bueno, este circular es como la circular madre del cambio de el concepto de gasto que se generó a partir del 2020 en adelante, en donde nos señala específicamente que estos tipos de gastos se aceptan por celebraciones de estos tipos siempre que formen parte de la costumbre de la empresa. Entonces, si bien la circular es bastante extensa, y aquí hace alusión a que se utiliza para, siempre que sea un gasto para propiciar un buen clima laboral, puede ser un gasto aceptado como tal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para que ello ocurra, para que sea un gasto aceptado, tiene que ser una celebración que vaya dirigida a todo el personal y que sea razonable. O sea, el monto que yo desembolse como empresa debe ser razonable. Y aquí es donde nos vamos a tener que detener un poquito porque con respecto a la razonabilidad del gasto, acá hay dos conceptos. Hay que evaluar primero si es que el gasto que yo incurro por la celebración de fiestas patrias lo incurro con algún relacionado o no relacionado. Si es que es con un no relacionado, es decir, voy y compro los insumos en un supermercado X, eso se entendería como no relacionado. El Servicio de Impuesto Interno dice que se abstiene de analizar o de cuestionar la razonabilidad de este concepto porque se entiende que o sea, en lo que dice, que en un libre mercado se entiende de que quien compra va a buscar el menor precio y quien vende va a tratar de tener el precio más alto o de ganar el mayor tipo de margen. Por lo tanto, en un punto se encuentran y no debiesen en condiciones normales haber ningún tipo de erosión, de evasión de impuestos o de la base imponible, de que alguien esté cobrando excesivamente muy barato o estés comprando tal vez excesivamente muy caro, etcétera. Entonces se entiende que si es que yo voy a comprar, como les digo, algún supermercado de alguna cadena grande de las que conocemos, no debería haber ningún problema en ello. Ahora el tema y la cuestión de fondo, donde tenemos que tener especial hincapié, es cuando realizamos estas compras con algún relacionado. ¿Y qué es lo que se entiende en realidad como relacionado desde el punto de vista tributario? Para ello tenemos que dirigirnos a lo que nos dice el inciso final del artículo 21 de la Ley de la Renta. Este artículo 21 que es el que se refiere a este artículo de sanción, donde graba como gasto rechazado con un 40%, aquellas partidas que no corresponden, pero que también más abajo señala en los casos en los cuales se afectan a las personas cuando aquellos gastos incurridos por la empresa son atribuibles a estas personas. Entonces, en el inciso final de este artículo 21 se señala que se van a entender, nos habla de socios, comuneros, accionistas, de cónyuges, convivientes civiles, hijos no emancipados, directores, gerentes, administradores, ejecutivos, etcétera, así como también toda entidad que sea controlada directa o indirectamente por ellos y toda persona relacionada conforme al artículo 8, número 17 del Código Tributario. Esto es, cuando empieza a definir acá qué es lo que se entiende como empresa controlada, controlador común,
gestor de contrato, las matrices, cuando tienes más del 50%, si es que tienes más del 10% de participación, derecho a voto, etcétera. Todos estos puntos que acabamos de mencionar ahora son los que se componen como personas relacionadas. Por lo tanto, si es que las compras, en este caso específico de fiestas patrias, se realiza alguna entidad que sea relacionada o alguno de estos que tenga relación con algunos de estos conceptos, el Servicio de Impuesto Interno podría analizar y podría cuestionar el monto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Es que para realizar este cuestionamiento, el Servicio de Impuesto Interno podría analizar, entre otros, acá lo deja como ejemplo, el precio del mercado, la liquidez que tiene la empresa. Claro, si la empresa tiene problemas económicos y tal vez realiza una compra cuantiosa por fiestas patrias, aún relacionado, claro, podría ser cuestionado porque eh, estás comprando esto y no tal vez algún otro tema que sea más directo a lo que corresponda de tu operación. Podría analizar también la relación deuda-capital, qué tan endeudados estamos. Y bueno, acá este concepto que habla sobre la existencia de alguna estrategia, plan, ejecución, algún proyecto como tal, va más relacionado en realidad a si es que yo tengo algún plan estratégico sobre, por ejemplo, la captación de nuevos clientes, de alguna estrategia de prospección de clientes, etcétera. Estos puntos son más amplios de lo que se refiere a solamente al tema de fiestas patrias, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta ello, estos son los principales puntos que tenemos que tener en cuenta si es que estamos revisando o si es que nuestro cliente, nuestro contribuyente, va a realizar compras por este tipo de concepto. Son estos aspectos los que debiésemos analizar, ¿sí? Darle las alertas pertinentes o ya una vez que se han incurrido, tener eso en cuenta. Ahora, ¿qué sucede con la compra de alcohol? Y es que en este sentido también va muy relacionado a lo que hablamos recientemente, y para esto hay un oficio que es el 738 del 2022, en donde también se le hace la consulta pertinente, y en definitiva el Servicio de Impuesto Interno resuelve que es posible deducir como gasto tributario las compras de todo tipo de bebida alcohólica para ser consumida por los trabajadores, ocasionalmente voluntario, que tenga como finalidad lo mismo que hablamos, propiciar un buen clima laboral. Esto de acuerdo a la definición de lo que se entiende como gasto aceptado o gasto, en realidad la definición de gasto a partir del 2020. Entonces, a tener en cuenta qué es lo que dice este oficio en particular, vuelve a señalar la razonabilidad del gasto, por lo tanto el análisis que realizamos previamente también se hace aplicable aquí. Un punto aparte, o un margen, el oficio también no se refiere a, oye, ¿y qué pasa en los casos de que podamos se efectúen compras en foros, de compras de alcohol, por ejemplo, que se incurre en ello, cuando asistimos a foros, seminarios, encuentros de emprendimiento, charlas, o nosotros mismos demos estos tipos de charlas, de cursos? También si es que nuestros gerentes van a almuerzos con prospectos, con clientes, cenas o reuniones, etcétera. ¿Qué pasa con el alcohol que se incurre en ese tipo de situaciones? Y también el Servicio de Impuesto Interno se señala que muy en lo que revisamos de la circular 53, muy en línea de ello, señala que básicamente son aceptados entendiendo la nueva definición de gasto, que son gastos que pueden tener la aptitud de generar renta, ya sea en este periodo, en periodo siguiente, o que incluso no tengan o no generen en realidad una renta. O sea, yo puedo tener muchas reuniones con clientes, invitarlos a almorzar, que pueden ser prospectos que todavía no me han contratado ningún servicio, pero que finalmente en realidad nunca me contrataron el servicio.
Y eso sí lo acepta, se acepta como gasto. Cierra paréntesis. Respecto al IVA, ¿qué pasa con el IVA de por medio? Esto es en el caso de que efectuemos las compras referentes a las fiestas patrias y las realizamos mediante factura, claro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, acá dice que tenemos que irnos a lo que nos dice el artículo 23 de la ley del IVA, el número 2, donde nos habla que no procede el derecho a utilizar el IVA de, de las compras, el crédito fiscal, por una serie de casos, pero acá es lo que no, nos corresponde, dice que no guarden relación directa con la actividad del vendedor. ¿Y qué es lo que se entiende como vendedor? Acá tenemos que irnos al número 2 de la ley de artículo número 2, el número 2 de la ley del IVA, de la misma ley, donde nos señala el concepto de habitualidad, que se va a entender como un vendedor, aquel que realiza estas operaciones de forma habitual, etcétera, etcétera. Por lo tanto, obviamente, si es que nuestras empresas no se dedican a la venta de estos insumos para fiestas patrias, como me imagino que son la gran mayoría de las empresas en realidad, no podríamos hacer uso de este crédito fiscal. Recordemos que acá podríamos utilizarlo como gasto, pero no como IVA. Recordemos que son, bueno, es obvio decirlo, pero son leyes distintas y por lo tanto también tienen tratamientos distintos. O sea, no porque sea un gasto va a ser el IVA de por medio, va a ser aceptado. Y acá tenemos un caso de aquello. Por lo tanto, ¿qué es lo que corresponde o cuál es el efecto? Es que debemos ajustar en el registro de ventas del servicio de interno aquellas facturas que son relacionadas por estas compras y dejarlo como IVA no recuperable. ¿Y qué nos genera? Es que, bueno, si bien no podemos utilizar ese IVA, pero sí podríamos utilizar el 100% de esa factura como gasto. Boleto factura, bueno, acá en realidad no hay tal vez no hay un pronunciamiento tan claro, pero en realidad se entiende de que, bueno, si es que yo realizo estas compras como con boleta, esas boletas yo tengo que tener la precaución de ingresarlas a mi contabilidad como un gasto. Y si lo realizo mediante factura, bueno, como lo hablamos recientemente, tenemos que tener la precaución de no utilizar ese IVA y de utilizarlo 100% como gasto con el tema de, teniendo presente el tema de la razonabilidad del gasto. Acá, finalmente, para concluir, ya el tema de la razonabilidad del gasto, porque uno se pregunta igual, bueno, pero ¿qué? Entonces, si es que lo estaré comprando muy caro, ¿me van a decir algo? Acá lo que se busca finalmente es que, como les digo, si es que es un tercero independiente, no debiese haber problema porque no vamos a ir a comprar algo excesivamente caro, tal vez para afectar el flujo negativo, sino que lo que se busca finalmente es que, no sé, si es que es con algún caso, si es que yo realizo compras con algún relacionado, es tratar de no generar, obviamente, un gasto tan amplio de que puede ser de que me genere incluso una pérdida tributaria, que sería el caso extremo. Eso es lo que, ese es el sentido de la ley, lo que busca en señalando tantas veces el tema de la razonabilidad del gasto. Y hasta aquí el video. Espero que les sea de ayuda y desde ya les deseamos que pasen unas felices fiestas patrias y nos vemos en otra ocasión. Así que nos despedimos. Saludos.